Esta es la historia de Moisés, el libertador de Israel. En medio de las sombras de la opresión egipcia, donde los llantos de los hebreos resonaban entre ladrillos y paja, una madre hebrea dio a luz a un niño. Su corazón apesadumbrado sabía que el decreto del faraón ordenaba la muerte de todo varón hebreo recién nacido. Pero allí, entre el miedo y la esperanza, nació Moisés, envuelto en promesas invisibles. Durante 3 meses, Jocabed ocultó a su hijo con manos temblorosas y fervientes oraciones, hasta que, en una dolorosa decisión, tejió una cesta de betún y juncos y depositó al bebé en las aguas del Nilo, confiando su vida a la divina providencia. La cesta flotó silenciosamente, como un milagro que navegaba contra el decreto de la muerte. La corriente llevó al pequeño Moisés a los jardines del palacio del faraón. La hija del rey, al verlo llorar, sintió compasión. Sin saberlo, sostenía en sus brazos al que liberaría a Israel. Dios, en su soberanía, usaba a Egipto para proteger al libertador que Egipto intentaba destruir. Criado como un príncipe, Moisés creció entre las alegrías y la cultura de los egipcios, aprendiendo su lengua, sus ciencias y sus costumbres. Pero su corazón inquieto nunca se separó del dolor de su pueblo. En lo más profundo de él, una verdad clamaba. Él no era egipcio, era hebreo, llamado a algo más grande. Un día, al ver a un egipcio golpear a un hebreo, Moisés se llenó de ira. En un acto impulsivo, mató al opresor y escondió su cuerpo en la arena. Pero el crimen fue descubierto, y Moisés huyó al desierto de Madián. Allí comenzó su proceso de vaciamiento. El príncipe se convirtió en pastor, y el hombre en profeta. El llamado en el desierto. Lejos de Egipto y de las responsabilidades de la corte, Moisés ahora cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. El desierto parecía silencioso, pero el cielo observaba. Durante 40 años, Dios lo había moldeado en soledad, lejos de los palacios y los aplausos humanos. Fue allí donde se forjó el carácter de un libertador. Un día, mientras pastoreaba en el monte Horeb, Moisés vio algo que desafiaba la lógica, una zarza ardiente que no se consumía. Acercándose con curiosidad, oyó la voz de Dios que lo llamaba. «Moisés, Moisés». Y él respondió, «Aquí estoy». Dios entonces reveló su plan: enviar a Moisés de regreso a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. El hombre que había huido atemorizado, ahora oía un llamado imposible. Moisés dudó, cuestionó su capacidad, recordó su habla imperfecta, pero Dios respondió con paciencia: «Yo estaré contigo». El bastón en su mano se convertiría en un instrumento de milagros. Las inseguridades de Moisés serían confrontadas por la presencia de Dios, y aún con temor, emprende el camino, acompañado de su hermano Aarón. El desierto lo preparó, el fuego lo llamó, y ahora se dispone a enfrentarse al faraón. El viaje de regreso a Egipto no fue solo físico, sino espiritual. Moisés ya no era el mismo. Ahora, con su misión sellada, caminaba por fe, seguro de que el Dios de la zarza ardiente era más poderoso que cualquier trono terrenal. El enfrentamiento con el faraón. Moisés entra por las puertas de Egipto con rostro firme y corazón ardiente. Se presenta ante el faraón no como un fugitivo, sino como un profeta de Dios. «Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo». La sala del trono, acostumbrada a los halagos, ahora escucha una exigencia del cielo. El faraón, endurecido, se niega, se burla del Dios de Israel y aumenta la carga de los esclavos. Pero Moisés, con creciente coraje, se mantiene firme. Dios empieza a actuar. La vara se convierte en serpiente, las aguas en sangre. Aún así, el corazón del rey sigue endurecido. Luego vienen las plagas, ranas, piojos, moscas, peste, úlceras, granizo, langostas y oscuridad. Cada una revela que el Dios de Israel es el Señor de todo lo que adoran los egipcios. Todo Egipto tiembla, el palacio, el pueblo, los sacerdotes,
todos se dan cuenta de que algo más grande está sucediendo. Moisés se convierte en un símbolo de resiliencia y fe. No habla por sí mismo, sino como portavoz de Dios, e incluso ante el rechazo, persevera. La palabra de Dios lo sostiene. Mientras el faraón se hunde en el orgullo, Moisés se eleva en autoridad espiritual. Finalmente, Dios anuncia la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Se acerca una noche de juicio y liberación. Los hebreos reciben la instrucción de la Pascua, marcando con sangre los postes de sus puertas. Esa noche cambiaría la historia para siempre. El éxodo y el milagro del mar. A medianoche, el clamor estalla en Egipto. Desde el faraón hasta el sirviente, todos lloran la pérdida de su primogénito. Incapaz de resistir, el rey ordena: ¡váyanse! El pueblo de Dios parte apresuradamente, llevando pan sin levadura y el oro de los egipcios. Un pueblo esclavo que ahora marcha hacia la libertad. Guiados por una columna de nube de día y fuego de noche, los hijos de Israel se adentran en lo desconocido. Pero pronto el faraón cambia de opinión y los persigue con su ejército. Delante, el Mar Rojo. Detrás, carros. El miedo invade sus corazones. Moisés se vuelve hacia Dios, alza su bastón, y el viento del cielo sopla con fuerza. Las aguas se abren, formando un camino entre muros líquidos. El pueblo cruza por tierra firme, un milagro jamás visto en el mundo. El ejército egipcio intenta seguirlos, pero las aguas regresan furiosas. Los carros son tragados, la caballería destruida. El mar se cierra sobre los enemigos de Israel. En la otra orilla, los hebreos cantan. Miriam, la hermana de Moisés, baila con la pandereta. Es el cántico de la liberación. Dios había cumplido su promesa. El pueblo ya no era esclavo, era una nación. Moisés, el niño con la canasta, se había convertido en el hombre milagroso. El viaje por el desierto continuaría, pero Egipto ya era cosa del pasado. La libertad comenzaba ahí, en el fondo del mar, donde Dios demostró su poder. Moisés y el pacto con Dios. En el desierto del Sinaí, Dios llama a Moisés a la montaña. Entre truenos y humo, asciende para encontrarse con el Señor. Allí recibe los 10 mandamientos, la ley moral que guiaría a la nueva nación. Era más que un código, era un pacto entre Dios y su pueblo. Durante 40 días y 40 noches, Moisés permanece en la presencia de Dios. Al descender, trae las tablas de la ley, pero encuentra al pueblo adorando un becerro de oro. El dolor es inmenso. El pacto apenas había comenzado y ya había sido violado. Moisés rompe las tablas con indignación. Aún así, Dios es misericordioso. Le ordena a Moisés que suba de nuevo. El Señor escribe un nuevo pacto y reafirma su compromiso. Moisés ora por el pueblo, intercediendo con fervor. Ahora es más que un líder, es un mediador entre Dios y la humanidad. El rostro de Moisés resplandece con la gloria divina. El pueblo no puede mirarlo directamente. Dios está entre ellos, y su presencia es visible. El tabernáculo está construido y la nube de gloria se cierne sobre él. Israel se está convirtiendo en un pueblo santo. Moisés vivió para ver la tierra prometida desde lejos, pero sabía que su misión había sido cumplida. No entró, pero su historia resonó a través de generaciones. Se le recuerda como el hombre que vio a Dios cara a cara, que liberó a un pueblo y nos enseñó que donde hay fe, hay un camino, incluso a través del mar.